2025, desde que Donald Trump llegó a la presidencia y bueno, también fue parte de su campaña electoral antes de las elecciones de noviembre del 24, habló sobre Venezuela y habló sobre Venezuela. Se había articulado una política, bueno, parte del Estado, que básicamente consistía en enviar delincuentes, personas con enfermedades mentales e inundar Estados Unidos como parte, bueno, de esa narrativa que se construyó. Después del 3 de enero, ese discurso que nos llevó a ese hecho, bueno, debe ser rechazado como país, que una nación ingrese al territorio de otra y haga algún tipo de acción militar más allá de las condiciones políticas. El discurso cambió radicalmente. Es decir, pasamos de un gobierno de Estados Unidos que acusó al Estado venezolano de ser cabeza de una transnacional del crimen a un gobierno de Estados Unidos que captura a un presidente y dice: ahora nosotros controlamos el país y vamos a controlar el petróleo y vamos a recuperar nuestros derechos sobre esto. Hay dos cosas allí. Le preguntaba antes de ir a la pausa sobre el tema, bueno, de cómo puede caminar en este sentido cuando estamos frente a un gobierno que no viene a cooperar, o su planteamiento no es una cooperación con Venezuela, sino consideran ellos una recuperación de sus derechos sobre nuestra industria, y además, bueno, que queda de alguna manera también demostrado que no había una lucha contra el narcotráfico, había una intención más allá que otros sectores venían alertando. No era precisamente ni el rescate de la democracia, ni la lucha contra el tráfico de sustancias ilícitas, sino el petróleo, la energía, todo lo que por supuesto son las riquezas del país. Bueno, yo creo que a confesión de parte, como dicen los juristas, el relevo de las pruebas. Nosotros veníamos observando esa narrativa que comenzó con el famoso cartel de los soles, antes era el Tren de Aragua, luego después un narcoestado, y bueno, y pare de contar toda la narrativa que se construyó en esa hegemonía mediática internacional para tratar de justificar lo que es injustificable y lo que es una condena a nivel internacional, porque creo que ahí va la primera reflexión. No hay nadie en el mundo entero que esté avalando una acción como la que ocurrió el 3 de enero del año 2026. Internacionalmente y nacionalmente hay un rechazo unánime, o sea, hay un consenso sobre el tema. Incluso, por cierto, es bien curioso que gobiernos que en su coyuntura 2019 obviamente se estaban alineando en eso. Desconocieron al Ejecutivo actual, hoy rechazan esta que no tiene nada que ver con, te repito, con estar de acuerdo con el presidente de la República, si me gusta o no, claro, si es el que realmente le conviene al país o no. Ese no es el debate en este momento. El debate va mucho más allá, porque obviamente hay un consenso internacional sobre el rechazo y sobre la injerencia y lo que es lamentablemente el acto bélico, bueno, que se perpetró en Venezuela, y eso nos lleva a una reflexión. Lo que decíamos, cuando cayeron esas 2 horas, los venezolanos que pedían y muchos que se alineaban porque creían que esto era un juego, bueno, ya vieron que distinguen colores políticos, ni sectores tampoco, o sea, ni sectores tampoco. Entonces, el caos que se generó, la incertidumbre, la zozobra, el miedo, el terror, en muchas de las personas que no fueron heridas ni fueron muertas, bueno, para nosotros es profundamente doloroso, tener que decirlo por aquí, bueno, expresar nuestras condolencias a las víctimas, a esos muertos, a la cantidad de heridos, porque eso nos indigna, nos consterna esa situación. En segundo lugar, hay otro gran consenso, que nacionalmente en la región y en el mundo entonces empieza a prevalecer la bandera de la paz nuevamente con mucha más fuerza. Que queremos paz y que nadie se va a alinear en una locura como la que se llevó adelante, sea cual sea la justificación. En tercer lugar, los venezolanos tenemos otro gran consenso, que es que queremos salir del miedo, de la incertidumbre, y queremos estabilidad para el país. Nosotros queremos que este país se enrumbe, y se enrumbe por la vía de la institucionalidad. Y esa institucionalidad, bueno, nosotros vamos a dar nuestro aporte. Y ya nuestro primer aporte es que instalamos un poder legislativo que tiene que cumplir sus funciones de legislar, de servir como foro por excelencia para el debate nacional de los asuntos públicos del país, pero también de ser vigilante y garante de que lo que esté en esa Constitución se cumpla.
esa institucionalidad le dio paso también a una presidencia encargada que nosotros apostamos a que se mantenga la estabilidad, pero que tiene que venir con gestos de amplitud, con gestos de grandeza política y con gestos de unidad nacional. ¿Unidad nacional para qué? Bueno, para crear una gran coalición, una coalición que nos permita a nosotros, en primer lugar, desde el Poder Legislativo, seguir blindando lo que son todas las leyes de la República para darle frente a esto, pero involucrar a todos los sectores nacionales e internacionales en esta coalición que nos permita generar conciencia, discusiones productivas para frenar estas locuras que estamos viviendo. En segundo lugar, el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo tiene que dar muestras de amplitud. Este Poder Ejecutivo debe entender que esto no es un problema del Partido Socialista Unido de Venezuela contra el gobierno norteamericano. No, esto es un problema de todos los venezolanos. Porque aquí, cuando hablamos de la soberanía, cuando hablamos de la integridad del territorio, cuando hablamos de defender los recursos de la nación, esos recursos no son de Nicolás Maduro, de Cilia Flores, no son del Partido Socialista Unido de Venezuela, son del país. Y eso es lo que vamos a defender, que los recursos de la nación, bueno, sean utilizados precisamente para abordar dos temas claves que hoy tenemos nosotros como emergencia y que hemos venido insistiendo, que es el tema económico del país. Estas distorsiones que vemos en nuestra economía, que el salario no alcanza sino para sobrevivir. Bueno, yo creo que esta apertura que se está hablando, si viene acompañada de inmensa soberanía, que este establecimiento desde el rol de la cooperación, que es el rol que debe jugar la comunidad internacional, que es el rol que debe jugar este gobierno norteamericano después de esta locura, bueno, para restablecer las relaciones en el marco del respeto y en el marco de la cooperación. Claro. O sea, todo lo que se inicie en ese camino, nosotros creemos que estamos en el camino correcto. Ahora, pero es ahí donde se encuentran esas narrativas, porque, por ejemplo, el más reciente caso es el de los 50 millones de barriles que tanto Venezuela como Estados Unidos han confirmado se van a comercializar. La diferencia es que Estados Unidos dice que ellos van a administrar el dinero. Estados Unidos dice que ellos van a administrar nosotros desde esa coalición tenemos que hacer frente para defender los recursos, el dinero de los venezolanos y del Estado venezolano. Tenemos que dar una gran discusión desde esa coalición con todas las fuerzas vivas, con todos los sectores del país, bueno, nacional e internacionalmente, para que la región y el mundo entienda de que aquí tenemos una amenaza de expoliación de nuestros recursos y que lamentablemente nosotros no nos vamos a quedar callados como cómplices silenciosos ante una acción detestable, deneslable como esa. Lamentablemente hemos visto que la retórica se ha impuesto en los últimos días por encima de obviamente lo que es los canales diplomáticos, los canales institucionales para el entendimiento y para el rol de la cooperación y obviamente el respeto a la autodeterminación de los pueblos. También creemos que en esa coalición tenemos que trabajar para que en Venezuela no exista más en este país, ni en América Latina, en el mundo, los políticos, los exiliados políticos, pero también los sancionados políticos, porque no se trata nada más de los presos políticos. Yo veo mucha gente hablando de los presos políticos, hablando de los exiliados políticos. ¿Y los sancionados políticos dónde están? Los que nada más son sancionados por tener un color político, por levantar una bandera. Eso tiene que acabarse en el país y es parte de lo que tiene que darse en esa gran discusión, en esa coalición, para que todas las fuerzas vivas del país, bueno, entremos en la sindéresis, entremos en el camino de la reconciliación y entremos en el camino de lo que nosotros definimos, Venezuela, vamos a encontrarnos. De tal manera también en ese camino nosotros apostamos a que esas relaciones internacionales, bueno, podamos nosotros iniciar el camino diplomático para resolver nuestras diferencias y un llamado enérgico para que entiendan que tienen que cumplir su rol de defender nuestra soberanía y el legado del libertador Simón Bolívar. Es una responsabilidad que es irreemplazable, ineludible para el componente de la Fuerza Armada Nacional. Nosotros estamos convencidos de que esa Fuerza Armada Nacional tiene que garantizar en primer lugar la integridad de nuestro territorio, la soberanía, el respeto a nuestra soberanía, pero también tiene que garantizar la paz interna del país y el desenvolvimiento y la convivencia ciudadana
en los términos que hoy tenemos paz en Venezuela, no estamos en el caos. Y ese es el camino que todos los venezolanos tenemos que ayudar a construir el camino de la institucionalidad del país que nos lleve a lograr preservar la paz. En segundo lugar, el respeto a nuestra soberanía y en tercer lugar, el respeto a la integridad de nuestro territorio y por supuesto a la defensa de nuestros recursos de la nación. ¿Y ve Luis Parra voluntad de ese otro sector, del Partido Socialista, del Ejecutivo Nacional, de abrirle paso a esa coalición? Porque por lo menos el 5 de enero, lo he usado acá varias veces de ejemplo, hubo una propuesta que se hizo desde este sector de la oposición, bueno, de una junta directiva que pudiera incorporar de alguna manera a algún representante de la oposición, y eso no fue escuchado. Y bueno, nosotros pese a esa actitud sectaria, miope, torpe, a veces derrotista de los extremos, nosotros vamos a insistir en el camino del entendimiento, vamos a insistir en el camino de la reconciliación, pero sobre todo vamos a insistir en el camino de la amplitud, porque no es un momento para un sector, ni es un momento para que otro sector pueda imponer, como también es un momento para que aquellos sectores extremistas de un lado y del otro, que se creen dueños del país, que se creen dueños de la verdad, bueno, que creen que a través de la fuerza pueden lograr lo que es el poder, que es la ambición que los mueve y los motiva, bueno, nosotros les decimos que es el camino equivocado. Nosotros vamos a insistir en el camino del entendimiento, de la amplitud, del momento de la unidad nacional, de un gran gobierno de unidad nacional que nos permita a los venezolanos entonces abordar los grandes temas que hoy el país requiere que atendamos. El país requiere que atendamos el tema de los servicios públicos. Eso continúa prácticamente que golpeando los sectores de la vida activa del país. El tema económico, que es el primer tema que tú preguntas en cualquier parte, bueno, si esto se resuelve, yo creo que es el momento. Más allá de la discusión, de la lucha diplomática, de la lucha jurídica por restablecer el rol de la cooperación y las relaciones de respeto entre dos naciones, bueno, que nunca han tenido que romperse, pero que lamentablemente llegamos hasta donde llegamos. Entonces, nosotros vamos a insistir por esa visión del camino de la unidad nacional para defender el territorio, la institucionalidad del país, nuestra soberanía, pero sobre todo los recursos, porque en primer lugar tenemos que pensar en la gente y en los venezolanos. Y estamos convencidos que es un momento grande dentro del caos y dentro de toda la crisis que se puede generar. Creo que tenemos una gran oportunidad como nación, que este reto nos lleve entonces a pensar en grande, a actuar con grandeza política, con amplitud y a pensar primero en Venezuela. Vamos a hacer una pausa, al regreso hablamos, bueno, de esa oportunidad que también significa para la oposición todo este escenario político que se plantea luego del 3 de enero, porque en ese mismo discurso donde Estados Unidos cambió toda esa narrativa del tema del narcotráfico y de todas estas irregularidades a las que se acusaba al Ejecutivo Nacional y al Estado venezolano, bueno, en esa misma locución también desestimaron la capacidad política de un sector de la oposición y bueno, y las declaraciones posteriores siguieron haciéndolo. Todas las declaraciones que siguieron a las del 3 de enero hablan de una oposición que no tiene capacidad de gobernar o de estar al frente del proceso que se abre luego del 3 de enero. Vamos a hablar de eso con los actores que están además en Venezuela y esa posibilidad de recomponerse como fuerza política. 7:14 de la mañana, Luis Parra está con nosotros en estudio. Vamos a la pausa con Fernando Jáuregui y Eco.